¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Noticias, edición del mediodía, con ustedes Eli Jutronich. Y vamos a comenzar con el caso que ya adelantábamos, un caso que además de ser parte de la crónica policial, tiene parte de un vínculo, de una conexión muy profunda entre hermanas. Vamos a hablar de Rosa Candia, una mujer que salió de Puerto Maldonado rumbo a Quillabamba, al Cusco, a visitar a su hijo de 16 años, quien vivía con su expareja. Ella desapareció el 25 de mayo, no se supo más de ella, de Rosa Candia, una mujer de 36 años, y es ahí que la hermana, la familia, todo su vínculo y su círculo más cercano empiezan a cuestionarse qué habría pasado con ella. Llaman a Elber Castro, expareja, también llaman al hijo adolescente, no dan razón. ¿Qué pasa a continuación? Karina, la señora que vemos en imágenes, tiene un sueño donde su hermana le diría algo determinante para encontrarla. Lo escuchamos, por favor. Yo soñé, yo me puse una polerita que ella me deja. Yo siempre la quería encontrar, siempre la he querido encontrar. Yo me puse la polera de mi hermana a mi almohada. En ahí yo sueño como una visión, que es como si ella hubiese caminado. Las motos me pasaban por mi lado, pero yo seguía caminando y me fui por una carretera. Al lado de la carretera había una planta así como una sábila con espinos. Ahí yo di vueltas, casi como 10 vueltas di ahí. Por eso yo antes también con la policía le dije, me soñé, ese sueño he tenido, hay que buscar. Es por eso también que justo donde está mi hermana ahorita, hay esa planta, y ahí mismo está mi hermano, está en un buzón de un baño que han hecho de su casa. Ahí está mi hermana. A Rosa se le pierde el rastro. Su hermana Karina sueña con ella y sueña que Rosa caminaba y llegaba a un silo donde había un pozo y ahí la encontraba, muerta. Ella le da esa información a la policía, le dice, soñé con Rosa y ella está en este lugar en Quillabamba, en un pozo, en un silo, dio determinadas características y con esa información la policía la encontró. Y la encontró en un terreno que sería de la familia de Elber Castro, expareja de ella y además padre del hijo de 16 años. Estuvo algunos días no habido, pero posteriormente y con las evidencias él decide entregarse a la justicia voluntariamente. Él dijo que nunca había estado con la víctima, pero unas cámaras de seguridad revelaron que él mentía, porque sí se habían visto. Es decir, es uno de los principales sospechosos, pero no solamente Elber Castro, el hijo en común que tenía Rosa con Elber, un joven de tan solo 16 años. Es un caso que está siendo investigado, este hombre actualmente está detenido, pero algo que conmueve y que nos genera muchas interrogantes es ese sueño donde la hermana puede dar información a la policía para que encuentren el cuerpo de Rosa. Es un caso insólito y ella también en su testimonio decía, puso un polo de rosa, durmió, y es ahí la descripción donde ella empieza a narrarle a las autoridades que era tal cual como ella lo soñó, una zanja, un pozo en un silo, un lugar con pocas personas, deshabitado, y coincidía con la descripción del sueño y además coincidía con el terreno de la expareja de Rosa Candia, es decir, muchos factores, muchos elementos que pudieron converger para dar con sus rastros y con sus restos, ¿no? Ahora, una mujer de 36 años, una mujer joven que viajó, imagínense usted, desde Madre de Dios hasta Quillabamba en el Cusco para ver a su hijo adolescente. No sabemos si hubo una discusión entre ella y su expareja que finalmente desembocó en este accionar de quitarle la vida. Todo es materia de investigación, pero esa fuerte conexión, ese vínculo y ese sueño fue determinante para identificarla, para saber dónde estaba. No había celular, no había comunicación, no había un GPS. Ahora la policía está interrogando a este hombre, Elber Castro, para entender por qué esta mujer terminó en los restos de ella en un terreno propiedad de su familia. Segundo, hubo una discusión. Tercero, porque él niega haberla visto, siendo que habían cámaras de seguridad que determinaron todo lo contrario. En unos minutos vamos a tener el desarrollo completo de este caso.
de triunfo. Que quieren torcer un resultado democrático. Vamos a marchar a Lima. Un reconteo de todo este proceso. Nosotros no pateamos el tablero. La democracia está basada en reglas, en normas, en leyes y en la Constitución. Tenemos información actualizada de la página de la OMPE. Seguimos esperando el resultado oficial. Finalmente, la página de la OMPE es la fuente fidedigna, correcta, donde debemos consultarlo. Y vamos a ver cómo estamos. Al 98.613% de las actas contabilizadas sigue Keiko Fujimori con esta ligera ventaja, con el 50.52% de los apoyos, un equivalente a 9.077.116 votos respecto a Roberto Sánchez, que tiene el 49.948%, y eso quiere decir 9.058.190 votos a su favor. La diferencia a esta hora de la tarde es de 18.478 votos. Sigue el empate técnico, esta ligera diferencia. Por cierto, ya se están realizando las audiencias públicas de la revisión de actas observadas e impugnadas, así que si usted quiere darle seguimiento lo puede hacer a través de todas las plataformas digitales del Jurado Nacional de Elecciones y también del Jurado Especial Electoral. Hay que seguir minuto a minuto el conteo de votos, es importante, se va a definir el futuro del país. Ahora tengo información en vivo para ustedes. La crónica policial continúa porque nos van a comentar de la modalidad que tenían estos delincuentes que se dedicaban a robar tarjetas a las personas vulnerables, a los adultos mayores, a los abuelitos. Hoy fue la intervención y queremos saber más de esta banda criminal. María Pía, estamos contigo, buenas tardes. Así es, Eli, muy buenas tardes. Estamos hablando de los tarjeteros del Mall, 4 presuntos delincuentes que de alguna manera ellos atentaban contra las personas más vulnerables, como decías tú, en este caso adultos mayores. Precisamente estábamos con el coronel Carlos Alcántara, que más adelante nos va a dar detalles sobre esta importante captura. Con ustedes para alertar a la población y tener muchísimo cuidado con estas modalidades criminales que lamentablemente inescrupulosos se aprovechan, abusan de la vulnerabilidad de los abuelitos, los adultos mayores que a veces se fían de estas malas personas. Vamos a regresar al tema con el que abrimos el noticiero. Es muy sorprendente cómo una hermana pudo tener la comunicación, lamentablemente, con su familiar a través de un sueño donde ella sabía que Rosa estaba muerta y que tenía que encontrar sus restos mortales. Estaban en un pozo, en un silo, en Quillabamba, en Cusco. Toda esa información fue revelada a través de sueños a Karina, hermana de Rosa Candia. Y muchos considerarán es una coincidencia, a veces los sueños pueden pasar diversas cosas, diversos factores, pero otros dicen no hay coincidencia aquí. Rosa intentó comunicarse con Karina justamente para entender ese aspecto y esa comunicación directa que puede haber entre hermanos. Estamos con Mosul, justamente una persona que se dedica a interpretar este tipo de sueños y hechos. Y queremos saber tus impresiones, Mosul. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, los sueños siempre te van a avisar. Todos tenemos este grado de sensibilidad, por así decirlo. Pero dado este caso, mira cómo la hermana puede tener esa visión, como ella dijo, ¿no? Esas premoniciones son señales que siempre el universo nos trae. Dios más que nada da por decir así, estos dones o esta prioridad para poder, digamos, tener esa sensibilidad. Por ejemplo, se dice en la Biblia, ¿no? Que Dios a través de los sueños le daba mensajes, ¿no? Por ejemplo, a los profetas, a San José, cuando le dijo, llévate a la Virgen y al niño, ¿no? A otro lugar porque Herodes quiere, ¿no? Asesinar, así muchas cosas, pero en el caso de esta hermana, ¿no? ¿Cómo puede tener este grado de sensibilidad? Y esa conexión, yo decía, han compartido el vientre materno, ese vínculo podría haber generado que... También, pero ella comenta, ¿no? Que ella se había puesto, ¿no? El polo de su hermana, pero vamos a ver cómo su hermana, que ya no está en el plano terrenal, recordemos que tenemos nosotros una vida después de la muerte. Todos volvemos a reencarnar, pero en este caso la hermana no ha cumplido su proceso de vida
de manera normal porque le han arrebatado la vida. Y 36, ella no ha cerrado un ciclo en este mundo terrenal. Ella busca, su alma necesita trascender. Y a través de los sueños, la hermana que ya falleció, que ha sido asesinada, se ha podido conectar con su hermana para poder darle un mensaje, ¿no? Para alertarla de lo que habría sucedido. ¿Eso pasa solamente en muertes violentas? También cuando la persona de repente, por ejemplo, alguien está en lecho de muerte, tiene una enfermedad, por decirlo así, ¿no? Que sufre mucho y puede que la persona que falleció tenga pendientes en esta vida. Por ejemplo, una persona que está atravesando una enfermedad muy terminal, pero ya muy desgastada, y tiene pena que de repente se vaya y que sus hijos de repente no cumplan esa misión, o una hija, etcétera. Hay muchos casos. Cuando uno muere y tiene cosas pendientes en esta vida, siempre como que no acepta, no asimila. Por eso nosotros, las personas que estamos en este plano terrenal, muchas veces cuando se fallece alguien lloramos, sufrimos y no dejamos que que la persona que ha fallecido trascienda. En este caso, lo que debe hacer esta familia es darle luz a su alma para que pueda trascender y ya descansar en paz. Por más que no ha sido una muerte que hubieran querido y la familia que en este plano busque justicia, lo cual sí se tiene que dar, ¿no? Mosul, una mujer de 36 años, aparentemente todo parece indicar que fue una muerte violenta, un asesinato, pero ahora algo que muchos dicen, no, el sueño es una coincidencia, pero claro, la información que dio la hermana, Karina, sobre la muerte de Rosa y dónde estaba ubicada y el pozo y el silo y todo, fue compartido con la Policía Nacional y la policía creyó su testimonio y así la encontraron. Es decir, muchas personas confían en estos sueños que pueden darte luces del lugar o de dónde está. Es que sí, mira, yo te comento algo que no tiene nada, bueno, tiene un poco de similitud, pero ¿se acuerdan hace mucho tiempo atrás que una niña se cayó en un pozo de agua y mucha prensa fue claro. En Lima fue, sí. Y fue a buscarlo y los padres dicen que buscaban en el entorno. Te comento que mi padre, él trabajó en medios de comunicación, él armaba la antena Fly Away para que vayan a hacer los enlaces en vivos. Entonces mi padre tiene esos dones de soñar. Y él me comentaba, hijo, estoy acá, tengo estos sueños, y yo le daba como indicios de interpretar. Y todos buscaban, mi papá siempre decía, busquen en ese donde está el agua, donde se había caído en ese pozo de agua. Y déjame decirte que pasó el tiempo, bueno, a él lo regresaron, ¿no? Fue otro equipo para seguir cubriendo la nota, y a los días aparece la niña ahí y los hermanos quedan sorprendidos, sus amigos, perdón, quedan sorprendidos diciendo, segundo, como tú sabías, mi hijo me decía que o sea, yo, Mosul, le estaba diciendo esos mensajes. Y así infinidad de ¿Cualquier cosas. persona puede tener ese don? Todos nacemos con un grado de sensibilidad, pero pocos tenemos ese don muy desarrollado. Dentro de mi familia tenemos un linaje de intuición, de señales, de estos mensajes. Déjame decirte que a lo largo de mi vida yo he tenido como que señales. Los sueños también son señales. Y yo no solamente a través de los sueños he podido ver cosas, también los sueños me han alertado de otras personas para yo transmitirles un mensaje. Mosul, y en este caso en particular de la hermana, ¿el vínculo familiar puede generar esa sensibilidad que tú mencionas? ¿O será que esta joven ya tenía esa sensibilidad, ya había soñado anteriormente? Porque dar con la ubicación exacta donde está el cuerpo sin vida de tu hermana es algo muy milimétrico que no cualquiera puede decir, es este punto con esta coordenada, y ella lo pudo decir. Claro. Es que tendríamos que ver también que ella me hubiera sabido un poco más de qué es lo que ella soñaba. Porque podríamos compartir el video, Gisela, nuestra productora, lo tiene para que Mosul escuche las palabras exactas que ella dijo. Claro, porque ella dijo visión, ¿no? Sí, y que ella caminaba, Rosa, la persona fallecida, y que la seguía. Lo vamos a poner nuevamente para que lo veamos todo. Soñé. Yo me puse una polerita que ella me deja. Yo siempre la quería encontrar. Siempre la he querido encontrar. Yo me puse la polera de mi hermana a mi almohada. En ahí yo sueño como una visión, que es como si ella hubiese caminado. Las motos me pasaban por mi lado, pero yo seguía caminando. Y me fui por una carretera. Al lado de la carretera había una planta así como una sábila con espinos. Ahí yo di vueltas, casi como 10 vueltas di ahí. Por eso yo antes también con la policía le dije, me soñé, ese sueño he tenido, hay que buscar.
Es por eso también que justo donde está mi hermana ahorita, hay esa planta, y ahí mismo está mi hermano, está en un buzón de un baño que han hecho de su casa. Ahí está mi hermano. Mosul, te das cuenta la afirmación que ella sigue el mensaje que le quería dar. Claro, pero ella también dice, no, yo he estado buscando la manera de encontrar a mi hermana. Entonces ella lo que ha hecho es aferrarse a algo material y que ella ha usado, ¿no? Como es esta polera, y la ha puesto literalmente como almohadita, ¿no? La ha puesto debajo de su almohada y, ¿cómo se dice? Ella canalizó esa energía. Muchas personas que tenemos este grado de sensibilidad, por así decirlo, a veces podemos tocar algún elemento o algo que nos dé como que una manera de jalar esa energía, ¿no? Pero ella encima, más que lo ha pensado, porque ella ha dicho que quiere encontrar. Estaba con esa determinación. Entonces, la energía, en este caso de su hermana, que ya falleció, prácticamente le ha ayudado, como si búscame, encuéntrame en este lugar. Sí, porque la descripción del sueño, ella decía que seguía a su hermana, y la hermana caminaba y terminaban en una planta, que era justamente donde estaba su cuerpo sin vida, entonces como que le dio un camino, una ruta para identificarla. Sí, así como ella, también han pasado casos que me han relatado, por decirte que han tenido, como se dice, esa ganas de comunicarse, que un familiar que ya no esté en ese plano, o que Dios les dé, como se dice, una señal. Y muchas veces en los sueños se manifiestan cosas, ¿no? Hay gente que me dice, he soñado que estaba volando, he soñado que he estado de repente en un lago oscuro, negro. ¿Qué significa, Mosul? Ahí viene la interpretación de los sueños. En este caso, ella ha soñado guiada por su hermana con la polera que, digamos, ella, ha tratado de jalar esa energía. Todos esos elementos, todas las similitudes que ella da, nos dan un mensaje. En este caso ha sido una señal, una premonición, guiada por el espíritu de su hermana. Mosul, muchísimas gracias por entender cómo pueden ocurrir estas comunicaciones familiar tan importante y la sensibilidad que tienen algunos. Te esperamos pronto por aquí. Claro, muchas gracias por la invitación. Déjame decirte, nomás acotar algo chiquito, que nosotros, los seres humanos, muy allá del mundo físico y digamos, teórico, terrenal, que a veces podemos ver mediante la ciencia, existe otras cosas más allá de lo normal, existe lo sobrenatural. Y en este caso, ahí tenemos una prueba más de que existen cosas que a veces el hombre no puede explicar. Si quieren una cita conmigo es al 953-123-308 y pueden seguir mis redes sociales como Mosul Tarot, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube para que conozcan un poco más de mí, de lo que yo puedo hacer. Muchísimas gracias, Mosul, muy amable. Gracias. Vamos a continuar, cambiamos definitivamente el tono de la información y nos vamos a la política porque el futuro del país está en juego y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó este sábado que viajará al extranjero por algunos días para acompañar a su hija Kiara en el inicio de una nueva etapa en su vida. A través de una publicación en redes sociales, Fujimori señaló que antes de las elecciones le hizo una promesa a Kiara y esa era estar a su lado en su primer viaje relacionado con esta nueva etapa personal. Además, precisó que se trata de un viaje estrictamente familiar y que su permanencia será breve fuera del Perú. Pero que pasa también por el candidato Roberto Sánchez del otro lado, ¿no? Justamente él ha indicado que está en Cusco, lo hemos visto, también lo hemos registrado, y se trasladó a las provincias altas de la región. Sánchez destacó el respaldo popular recibido y reivindicó el papel de los pueblos originarios en el actual proceso electoral. También el candidato confirmó su compromiso de defender con la fuerza de la ley y de los pueblos la voluntad expresada en las urnas. Finalmente insistió en la necesidad de garantizar la transparencia de los resultados electorales y reiteró su pedido de reconteo de votos. Una diferencia de aproximadamente 18.000 votos entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Justamente para entender más de todo lo que estamos viviendo, esta coyuntura, algo frenética, algo compleja, ¿no? Porque se nota un país bastante dividido. Nos encontramos justamente con la especialista Alexandra Ames. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alexandra, analista político, para entender la visión
global que tenemos de cara a lo que pueda significar un país altamente fraccionado y donde los consensos deben primar, si no, no va a haber manera de gobernar. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí, efectivamente, creo que es muy importante en un momento crucial para el país, en donde estamos a la expectativa, expectantes de los resultados, poder ser conscientes que en vez de gastar energías con estas narrativas de fraude o generando alguna ilegitimidad en el proceso, es importante que los ciudadanos hagamos un llamado a la acción para que los políticos en general, no solamente quien se ponga la banda presidencial, sino todos los políticos que representan a los diferentes partidos políticos puedan generar gestos de concertación, de poner al Perú primero y crear una agenda conjunta para aquellas políticas públicas prioritarias para el país. La gente lo que quiere hoy en día es particularmente unión. Necesitamos que los partidos políticos también estén unidos para sacar adelante al país de políticas públicas paralizadas. Hablemos de escenarios hipotéticos. En caso de que Keiko Fujimori asuma la presidencia, ella va a tener la mayoría en el Congreso también, que muchos catalogan como un aspecto positivo porque podría tener la gobernabilidad que se necesita justamente para que avancen tantos proyectos de ley, que necesitan el apoyo del Ejecutivo. Pero en caso contrario, si eventualmente esta tendencia que hemos visto cambiase con la revisión de las actas observadas e impugnadas y asumiera Roberto Sánchez, teniendo una mayoría fujimorista en el Congreso, ¿cómo sería el escenario? Bueno, definitivamente quien gane las elecciones no la va a tener fácil, porque más allá de una mayoría de congresistas en comparación con el candidato que queda en segundo lugar, lo importante es entender al Congreso como una serie de espacios fragmentados. No hay una división entre dos en el Congreso, inclusive ni siquiera hay una división entre el número de partidos elegidos. Estamos hablando alrededor de 6 partidos, si no me equivoco, elegidos, porque dentro de cada partido político hay candidatos electos o ya senadores y diputados electos que son un universo propio que no necesariamente se alinean a las decisiones partidarias. Entonces, lo que tenemos es una impredictibilidad de cómo van a ser las decisiones en el Congreso, y va a ser muy importante que tanto Keiko Fujimori, si sale elegida, o Roberto Sánchez, hagan una serie de consensos, con alianzas con algunos partidos, pero que estas alianzas no se traduzcan en estas repartijas para ver qué ministerio le dan a cada partido, sino que estos consensos sean en base de decisiones que permitan la gobernabilidad. Por supuesto, Alexandra, y ahí entramos en una línea muy fina, porque se usa mucho el término repartijas, pero finalmente los políticos operan así. Es decir, para lograr los consensos, para que los dejen gobernar, tienen que decir, bueno, te doy el ministerio tal. Obviamente esperemos gente competente, pero así suele funcionar en política. Un eventual gobierno de Keiko Fujimori, ¿cómo debería ser, por ejemplo, su gabinete ministerial? ¿Debería tener representantes de diversos partidos? ¿Cuál sería la estrategia? Claro, en primer lugar, no deberíamos normalizar esto que conocemos como la repartija, ¿no? Estos consensos que se hacen no deben ser limitados solamente a tener un cargo ministerial o a tener una serie de militantes de un partido determinado en un ministerio específico, sino que estos consensos permitan una agenda de gobernabilidad. Correcto. La prioridad de los presidentes de los últimos años no ha sido generar consensos para la gobernabilidad, sino hacer consensos para la estabilidad del presidente, para evitar que siga en el cargo, claro. Para que siga en el cargo. Entonces no podemos seguir en ese plan, porque lo que va a pasar finalmente es que se minimizan la agenda pública de seguridad ciudadana, de empleo. Y seguimos con las problemáticas de la inseguridad que nadie puede controlar, en educación que no hay avances, en salud condiciones deplorables. Entonces, por ejemplo, Keiko Fujimori debería, en caso eventual que asuma como presidenta, llamar a los diferentes sectores políticos y a través de eso generar consensos, armar su gabinete. ¿Cuál sería la fórmula correcta en tu percepción? Sí, definitivamente, como especialista en gestión pública, ella va a necesitar ministros que tengan esta bidimensionalidad, que se puedan manejar tanto entre el lado político como en el lado técnico. Va a ser muy importante que detrás de cada ministro seleccionado haya gente realmente capacitada y comprometida por el país. Meritocracia.
desde viceministros hacia abajo, todos tienen que tener experiencia en esa cartera para los cuales son designados y con una experiencia comprobada evidentemente en transparencia, en integridad y por supuesto en el logro de objetivos. El tipo de ministros que Keiko Fujimori o Roberto Sánchez debería elegir definitivamente tiene que ver con lo que acabas de decir, que es la meritocracia, es decir, gente que no necesariamente está ahí porque apoyó en la campaña, sino gente porque realmente se ha ganado los galones para estar ahí. Yo recuerdo cuando era niña, por ejemplo, que cuando se nombraban a los ministros, se hablaba de gente súper conocida, con una reputación o una trayectoria académica y profesional remarcable, indiscutible, y uno decía, wow, qué bien que esta persona sea ministro. Hoy en día, todos los analistas políticos, los periodistas, tenemos que googlear el nombre del ministro elegido porque no tenemos idea quién es. Pero ¿sabes qué pasa, Alexandra? Que muchas personas probas y competentes prefieren irse al sector privado respecto al público porque lamentablemente hay tanta inestabilidad y tanta corrupción y a veces cosas fraudulentas que lamentablemente podrían empañar su carrera política. Esperemos que esto cambie de cara al nuevo gobierno porque se necesitan personas capaces. Alexandra, muchísimas gracias por tu análisis y por tu tiempo. Alexandra Ames, analista política. Vamos a hacer una breve pausa que tengo para ustedes al regresar. Caen delincuentes que actuaban en cajeros automáticos de centros comerciales. Las víctimas eran adultos mayores, abuelitos. ¿Cómo operaban? Se lo cuento en minutos. Y también investigan la muerte de un bebé que murió al interior de una guardería. ¿Qué habría pasado? La policía denuncia que el pequeñito habría sufrido una caída y no lo habrían atendido como corresponde. Se capturó una banda de tarjeteros que abusaban de los adultos mayores. Se aprovechaban muchas veces que no entienden muy bien el funcionamiento de la tecnología, acudían a centros comerciales y ahí, claro, los abuelitos estaban siendo observados. Les cambiaban sus tarjetas de ahorro después de visualizar sus claves secretas. El Escuadrón Verde, al mando del coronel Carlos Alcántara, realizó un trabajo de seguimiento tras varias denuncias y pudieron intervenirlos. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Qué modalidad tenían estos delincuentes? María Pía, adelante, cuéntanos más. Buenas tardes. Así es, Eli, buenas tardes y atención, porque estos sujetos se presentaban como buenos ciudadanos, ¿no? Que podían ofrecerte ayuda si es que tenías algún problema en el cajero, pero cuidado con estas personas, Eli. Justamente aquí el coronel Carlos Alcántara nos va a brindar la información necesaria para poder estar atentos, porque estos sujetos son 4 hasta el momento detenidos presuntamente por integrar esta banda criminal, los tarjeteros del mall. ¿Cómo ellos, coronel, cómo está? Buenas tardes, se acercaban a sus víctimas? Sí, buenas tardes, estudio. Siguiendo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, la Policía Nacional, a través del Escuadrón Verde del Grupo Terna, hemos procedido a intervenir y a desarticular la banda criminal Los Tarjeteros del MOR, que estaría incurriendo en el cambiazo de tarjetas, ¿no? Hemos hecho un seguimiento de San Juan del Lurigancho en diferentes zonas, ¿no? San Juan del Lurigancho, lo que es este y lo que es sur, donde se fue la intervención en Chorrillos, ¿no? Esta banda criminal, cada integrante tenía un rol diferente, ¿no? Distinto y específico, ¿no? En la cual uno distraía, otro observaba la clave y otro hacía el cambiazo, ¿no? Esta banda criminal estaría integrada, ¿no?, por 4 personas de sexo masculino, coincidentemente del norte acá del país, que responden al nombre de Wiman Ramos Herrera, 47, el paisa y cabecilla de la banda. Justamente, si me permite, vamos a mostrar aquí en imágenes, ellos son los integrantes. ¿Quién sería el cabecilla, coronel? El de polo rojo es William Ramos Herrera, 47, él es el paisa. Jesús Robles Cabrera, Coquito, que también tendría la función de distraer o estar fuera del cajero para poder alertar si venía la policía, ¿no? Tenía la función de ser el campana, que se conoce, ¿no? Rivaldo Robles Cabrera, de 26, alias El Tiza, que también estaba al lado de la persona que miraba la clave y tenía una vestimenta diferente a lo normal, ¿no?, para pasar desapercibido. Y Eric Noriega Fernández, 42, alias Oaxaca, que tenía la función del chofer, de poder movilizarlo por diferentes distritos donde ellos hacían el cambiazo, ¿no? Coronel, importante para que podamos conocer y él también pueda comprender un poco cómo trabajaba esta banda criminal. Es decir, las personas llegaban al cajero y por alguna razón no funcionaba. Estos sujetos ya estaban adentro de esta entidad bancaria, atentos
a lo que pasaba? ¿Qué les decían? ¿Cómo se acercaban? Eran dos. Una persona estaba en la fila donde iba a sacar el dinero, la persona, y la otra persona estaba al lado del otro cajero, donde estaba observando el momento que ingresaba la clave. Y el otro es donde hacía el cambiazo. La distraía, le conversaba, le pedía la tarjeta y ahí cambiaba. María Pía. No, claro, eran dos y había otro que avisaba si venía alguien que estaba fuera en la campana, ¿no? Es así que ellos, por cada cambiazo que hacían, retiraban de 2.000 a 3.000 soles, ¿no? En la cual en el día hacían 3, 4, imagínense la cantidad de dinero que ellos podían apropiarse ilícitamente de las personas, ¿no? Que caían, pues, ¿no? María Pía, te escuchamos. Y tenemos justamente el testimonio de uno de los adultos mayores afectados, lo vamos a compartir. Adelante, una adulta mayor. Me acaban de robar porque he hecho un retiro, estaba haciendo retiro en Metro Hacienda, adentro del cajero, y cuando me veo que estaba ocupado primero el cajero, los dos cajeros que están dentro y en eso había una persona muy delante, termina y entonces ingreso yo y veo la pantalla distinta, ¿no? Y entonces yo me sorprendí y dije, qué raro, ¿no? Entonces el señor se acerca y me dice, no, ha cambiado el sistema. Dije, ¿el sistema? Y bueno, y el otro también vocifera, el otro que estaba en el otro cajero, vocifera también y dice, sí, ha cambiado el sistema. Entonces el otro intenta ayudarme y me dice, a ver, ponga su tarjeta y ponga su contraseña, pero y no daba. Entonces pusimos cancelar. Entonces me dijo, a ver. Entonces yo le doy y entonces él sigo mi tarjeta y el señor me para atrás, me voltea y es como que... Le cambiaron la tarjeta, le cambiaron la tarjeta. Porque ya cuando metí, ya sí lo vi distinto, pero yo por el apuro, y cuando yo meto ya pongo igual, ¿no? mi DNI y contraseña y no sale nada. ¿Y le han llegado a retirar dinero de tarjeta? ¿Cuánto le han retirado? 2.080. 2.080. Mira, 2.080 soles retiraron a esta señora y así como decía el representante de la PNP, son varios casos, el coronel lo ha precisado del Escuadrón Verde, que ya los tenían identificados, ya los tenían en la mira, pudieron capturarlos, pero coronel, ¿qué va a pasar con estos sujetos? ¿Por qué delitos se les va a investigar? ¿Van a quedar eventualmente en libertad? ¿Permanecerían tras las rejas? Y finalmente la recomendación para todos los ciudadanos para no caer en estas estafas. Sí, mayormente son víctimas adultos mayores. El delito es contra patrimonio. Estas personas ya han sido puestas a disposición de la unidad especializada, pero siempre la recomendación, ¿no? Siempre tratar de acudir con un familiar, rechazar ayuda de terceros y recurrir a la persona acreditada de la entidad bancaria y siempre al momento de ingresar su clave, tratar de cubrir o tapar la clave de seguridad. Asimismo, el Escuadrón Verde, el Grupo Terna, tiene el WhatsApp Verde, que sirve para que nos envíen información, videos y fotos, con la reserva respectiva, ¿no? Para nosotros poder trabajar y poder accionar en el campo que es el 980-121-810. Perfecto, Gracias, excelente coronel. recomendación. No sé si tenemos una pregunta más. Sí, lo podemos repetir para ponerlo aquí también en imágenes, porque es un WhatsApp muy útil, pueden llegar muchos casos, denuncias, y lo puede repetir el coronel, por favor, María Pía. Sí, es el 980-121-810, es el WhatsApp Verde, 980-121-810. Ok, coronel, muchísimas gracias. Es para denuncias, no es de emergencias, ojo. Okay. Es para denuncias. Ok, perfecto, para denuncias. Así que muchísimas gracias. Ahí tenemos el número de WhatsApp del Escuadrón Verde. Ellos van a estar atentos a las denuncias que ustedes quieran enviar y evidenciar condiciones y situaciones como la de este grupo de delincuentes que se apropiaban de las tarjetas de los adultos mayores. Muchas gracias para ambos, muy amables. Y ahora vamos con la reacción. Lo que pasó, ustedes no se lo pueden perder. Vean, la madre de la menor que fue víctima de tocamientos indebidos cuando se encontraba en la puerta de una bodega en San Martín de Porres exige justicia para su hija. Terrible la imagen, es un infeliz, un asqueroso que se aprovechó de esta niña y el esposo y ella tuvieron que realizar la búsqueda en su propio sector, en esta localidad, en esta zona. Ahí es el momento exacto, la jovencita, la niña estaba comprando sigilosamente este tipo motorizado por detrás y ahí la intercepta. Los padres lo identificaron y así lo intervinieron. Vamos a escuchar.
con Escorpión 4. Indique la última del encargado zona 4, indique. Confirme encargado la ubicación de esta última. La FIA de este sujeto que le realizó tocamientos indebidos a una niña, una jovencita que estaba fuera de una bodega, está su rostro. Si usted lo identifica, reporta a la Policía Nacional. Si ya sabe de este tipo de comportamientos, no seamos indiferentes. No se puede permitir que nadie te toque sin tu consentimiento y menos a unas niñas. O sea, esto es grave y esperemos todo el peso de la ley para este hombre asqueroso, la verdad. Pero no es el único caso que nos conmociona y nos conmociona mucho, porque a los niños hay que respetarlos, hay que cuidarlos, son sagrados y lo que ha pasado en Colombia es horroroso. Se trata de un sujeto estadounidense de 36 años que fue identificado en el barrio de Usaquén, en Bogotá, uno de los más acomodados, y él fue señalado de haber abusado sexualmente de un niño de 8 años, esto en el balcón del edificio. ¿Qué pasa? Una vecina se da cuenta de este acto abominable y empieza a gritar, empieza a grabar, a alertar a toda la comunidad. Están abusando de un pequeñito, hagamos algo. Todos los vecinos se reúnen, empiezan a pedir protección, llega la policía, llegan fuerzas especiales y lo que se conoce es que este hombre además tenía a otras 2 menores al interior de este inmueble. El depravado además alquilaba Airbnb, que son estos departamentos que cualquier persona puede alquilar por días, por semanas, y que no solamente en Colombia, a nivel mundial se prestan para actos que están contra el pudor, contra el respeto, abusos como estos, y que falta una legislación mucho más rigurosa que proteja a los niños. Aquí son los vecinos que alertaron de este acto abominable y menos mal que no fueron indiferentes, menos mal que no se hicieron los ciegos y reportaron. Actualmente este pedófilo está detenido, esperemos todo el peso de la ley para él, pero sí aplaudir este acto inmediato de parte de la comunidad que tiene que alertar de hechos de estas características. No podemos ser indiferentes, los niños son sagrados, así que vamos a darle seguimiento a todo este tipo de actos que no solamente ocurran en el Perú, sino en el mundo y más en países vecinos. La policía investiga la muerte de un niño de 1 año y 2 meses al interior de una guardería en Los Olivos. Los padres denunciarán una presunta negligencia del personal. El fallecimiento ocurrió en un local ubicado en la avenida Próceres y la familia precisó que dejó al menor en la mañana del viernes y que horas después recibió un aviso de emergencia de la guardería. La policía detuvo a la directora de este establecimiento y a 2 trabajadoras del centro por 48 horas mientras se realizan todas las diligencias y esperan los resultados de la necropsia para entender qué pudo haber sucedido. Vamos a escuchar cuando encaran a la encargada de este local. Acá tengo otro papito que dice que a él también le dijeron que aquí habían cámaras. Y es testigo el señor. Acá había una cámara y proyectaba al televisor. Hermano, a ti te dijeron que había cámaras. No, si ahí es notorio. Todo el mundo que entra puede ver. O sea, no tienen que decirme, yo la he visto. Y acá lo proyectaba. Pero acá, esta gente sinvergüenza dice que no hay cámaras. Bueno, y esperemos que esclarezcan qué habría sucedido, una mala praxis, no supieron cómo darle los primeros auxilios al niño, aún todo es materia de investigación, pero lamentamos mucho esta pérdida de un pequeñito. Romero, a ustedes les deseo una excelente tarde. Nos vemos mañana y también en la edición central. Chao, chao.